Hola, hola, soy Benjamín. Bienvenidos a otra lección donde vamos a estar tratando con el tema de identidad. Esta lección lo hemos llamado la identidad de Cristo, Pedro y la iglesia. Y vamos a estar estudiando a fondo la escritura en Mateo el capítulo 16 y comenzando con el verso 13. Este es un pasaje bastante conocido y del cual ya hemos aprendido bastante y se ha mencionado mucho, pero creo que hay muchas cosas, todavía riqueza que podemos entender y aplicar a nuestra vida, ¿sí? Especialmente con el enfoque de nuestra identidad. Entonces leamos en el verso 13, dice: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, vamos a ver primeramente la identidad de Cristo, la declaración de Simón, que su nombre es cambiado a Pedro, ¿verdad? Pero Simón le dice: tú eres el Cristo. Ahora, ¿qué significa Cristo? En palabras muy sencillas, Cristo es el ungido. Significa en el griego ungido, y en el hebreo es Mesías. Entonces, Cristo, Mesías, es lo mismo, que significa ungido. Ahora, lo que los judíos esperaban era un rey libertador como el del rey David. El rey David fue alguien que estableció firmemente el reino de Israel, uniendo los 12 tribus, ¿verdad? Y él fue alguien que amó a Dios, siguió a Dios y fue usado por Dios para extender a la nación como reino y que fuera próspero, ¿sí? Y él ayudó grandemente a que ellos fueran liberados de sus enemigos y que conquistaran toda la tierra. Entonces, en ese tiempo, como 300 años antes de Cristo, la tierra de Palestina, la tierra prometida, Israel, fueron conquistados por los griegos, y luego los griegos los romanos conquistaron a los griegos, y igualmente los romanos tomaron dominio sobre la nación de Israel, lo que llamamos la tierra de Palestina, ¿sí? Entonces ellos estaban ansiosos por ser liberados y estaban esperando a alguien escogido por Dios, alguien ungido. Y esa palabra ungido, la unción simboliza que Dios escoge, aparta y habilita a alguien, les da autoridad y la habilidad de ejercer su función como rey libertador y ejercer justicia en la nación. Entonces, eso es lo que la nación estaban esperando cuando Jesús nació, ¿verdad?
y cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio. Entonces, Pedro y los discípulos empezaron a entender que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Y Pedro en este momento, por la unción o la inspiración y revelación del Espíritu Santo, él declara, tú eres el Cristo. Esto era algo significativo, ¿sí? Entonces, ellos estaban pensando, ¿no? Pues Jesús va a conquistar, va a correr a los romanos y nosotros vamos a ser parte del reinado con Jesús, ¿verdad? Ahora, es importante que nosotros tengamos un concepto correcto de lo que es que Jesús es el Cristo, que es Cristo Jesús. Ahora, Él es mucho más que simplemente un rey libertador de la nación de Israel, sino que Él es el Señor de todas las cosas y su reino no está limitado a un territorio físico, ¿verdad? Entonces, llegar a entender realmente lo que significa que Jesús es el Cristo es algo que nos dura toda la vida, ¿sí? Entonces, Pablo lo dijo de esta manera a la iglesia en Filipos, en su carta que llamamos Filipenses, el capítulo 3 y el verso 8, Pablo lo expresa de esta manera. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Ahora, Pablo había conocido a Cristo Jesús en camino a Damasco, se había revelado a él, ¿verdad? Pero eso fue solo el inicio de entender que Jesús es el Cristo y es el Señor, ¿sí? Él lo aceptó como su Señor. Ahora, pero Pablo está diciendo que esto es un proceso, porque entender la profundidad del significado de la identidad de Jesús como el Cristo es algo que nunca terminamos de entender en su totalidad. En el verso 10, Pablo sigue diciendo, conocerle a él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ahora, Pablo, su anhelo tan grande era de profundizarse en el conocimiento de lo que es Cristo y de su identidad, ¿verdad? Veía aún sus padecimientos como una manera de conocer a Cristo, ¿verdad? Entendiendo que entre más entendemos que morimos con Él, también resucitamos con Él. Ahora, Pedro no solamente dice tú eres el Cristo, sino que dice eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, llamar a alguien hijo de Dios en ese tiempo era algo totalmente desconocido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento las personas eran conocidos como creación de Dios, como siervos de Dios, pero no como hijos de Dios. Ahora, esto era tanto así que los líderes religiosos en ese tiempo dijeron, y esto nos dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el verso 18, dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Entonces, gran parte por el cual crucificaron a Cristo es porque para ellos esto era blasfemia, decir soy un hijo de Dios, ¿sí? Ahora,
Esto es un proceso, aunque es fácil decir Jesús es el Hijo de Dios, incluso decir yo soy un hijo de Dios porque estoy en Cristo y Cristo está en mí, pero a la vez esto es un misterio, ¿verdad? Y Pablo en la carta a los Filipenses, no, en el capítulo 2 nos habla de este misterio y realmente es algo que no terminamos de entender. ¿Qué significa que el Dios omnipotente, omnisciente, el Dios todo, que todo lo puede y todo lo sabe, ¿verdad? El Dios eterno se limitó a un cuerpo humano. Eso es algo que con el tiempo, poco a poco, lo vamos entendiendo, pero nunca lo terminaremos de entender. Pero esa identidad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es algo importante que vayamos profundizando en ello. Ahora, debido a esta declaración de Pedro al recibir esta revelación, Jesús le responde a él y le da a Simón también una nueva identidad. Ahora, Simón había sido una persona variable, impulsivo, ¿verdad? Y podemos ver que es de los discípulos es el que más hablaba y a veces hablaba cosas muy buenas y a veces dudando cosas erradas, ¿verdad? En temor en lugar de fe, pero Pedro tenía que llegar a ser una persona entendible y estable. Entonces Jesús, en el capítulo 17, dice, Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ahora, en esos años, en ese tiempo, no se usaban los apellidos y entonces al diferenciar un Simón a otro Simón, decían hijo de fulano, ¿verdad? Y quizás de tal ciudad o tal tribu. Entonces Jesús aquí está dirigiéndose a Simón y está enfatizando su identidad como humano en la carne, como descendiente de Adán. Ahora, Pedro o Simón Pedro aquí todavía no lo entiende y es un proceso de entender. Yo creo que con los muchos años Pedro fue entendiendo realmente la nueva identidad que recibió, ¿verdad? Porque después él todavía no sabía que Cristo iba a morir, resucitar y lo que eso significaría para él, ¿verdad? Y que él llegaría a nacer de nuevo y ser una nueva creación en Cristo, ¿verdad? Y que esa nueva creación sería alguien con autoridad y firmeza y estabilidad al construir su vida sobre esa roca que es Cristo. Entonces, a Jesucristo le da a Simón una nueva identidad diciendo, tú eres Pedro. Ahora, Pedro significa piedra, una pequeña roca, ¿verdad? Y luego dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así como Pedro, nosotros también hemos recibido una nueva identidad. En las lecciones anteriores hemos hablado mucho de lo que es mi identidad como hijo de Dios. Si no los han visto, los animo a que los vean. Es muy importante que entendamos quién es Cristo y lo que Cristo hizo y quiénes somos nosotros ahora en Cristo. Nosotros somos una nueva creación, ya no debemos de vernos como hijos de fulano en la carne, sino que como hijos de Dios y todo lo que eso significa, entender todo lo que eso significa lleva mucho tiempo y también necesitamos esa revelación de parte de Dios. Ahora, la siguiente parte de este texto
Jesús habla de las puertas del Hades y la iglesia. Es importante entender lo que significa la iglesia, la identidad de lo que es iglesia, y también interesante ver dónde Jesús hizo esta declaración y lo que significa las puertas del Hades. Entonces vamos a continuar con esto en la siguiente lección. Los animo a que lo busquen también para poder seguir creciendo en este entendimiento. Bendiciones. Gracias por conectarse. Tengan un feliz día. Hasta la próxima.